universidad, era fin de año y un profesor, el jefe de carrera nos dice, todos tienen que estar mañana aquí, una actividad extra programática. Y le dice, todos mañana tienen que estar aquí a las 8 de la mañana con terno y corbata, porque tenemos una actividad de la universidad y nosotros necesitamos que todos ustedes puedan estar. Y usted verá, pues siempre hay uno que tiene a veces una actitud diferente y levanta la mano atrás y le dice, ¿es obligación? Y el profesor queda así y le dice, no es obligación, es una responsabilidad. Y todos dijeron, ¡oh! Te jodieron. Y estaba ahí al otro día a las 8 de la mañana con terno y corbata. Dijo, es una responsabilidad como estudiante de esta universidad. Mira, qué interesante, dije yo. No es una obligación, es una responsabilidad. Y todos estos domingos hemos estado hablando de una serie de sermones respecto a la responsabilidad. Responsabilidad con trabajo con los niños, responsabilidad en el trabajo misionero, responsabilidad la semana pasada que nos ministró Andrea en consolidar. Y hoy yo quiero hablar de una responsabilidad que Jesús nos dejó allí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Yo sé que está ahí ya mi amiga buscando el versículo, lo vamos a poner ahí arriba, lo vamos a leer todos juntos. Versión Reina Valera del 60. La clásica. ¿Cuántos trajeron su Biblia de papel? Levante su Biblia de papel. Gloria a Dios. Un aplauso para esos hermanos que tienen su Biblia de papel. Eso. ¿Cuántos trajeron su Biblia en el celular? Hoy, montón. Bueno, ahora es cuando pone modo avión, porque también está la Biblia, está el Instagram, está el WhatsApp. Y ¿sabe qué? El enemigo hace cosas cuando típico que uno está leyendo la Biblia ahí en el celular y de repente llega un mensaje. No lavaste la loza antes de salir. ¡Oh! Y te saca de la palabra de Dios. ¿Cierto? Paga tu deuda de ¡oh! Dios mío. Entonces te saca. Así que póngale modo avión para que no le llegue ningún mensaje. Amén. ¿Está Mateo 28, 19? Sí, gloria a Dios. Se me había olvidado buscarlo a mí. Bueno, ese pasaje es una responsabilidad que el Señor nos dejó. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído un montón de veces, pero hoy vamos a volver a leerlo. Dice, por tanto, id y hacer, ¿qué cosa? A todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo y seguro por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Amados, la iglesia a lo largo de su quehacer, de su día a día, de su dinámica, toma muchas responsabilidades. Por ejemplo, ahora tuvimos una campaña hace poco que nos permitió compartir con muchos pastores. Y yo quiero que por favor me entiendan, no es que esté mal lo que yo les voy a decir. El punto es cuando no ponemos en primer lugar la responsabilidad que el Señor nos dejó. Entonces yo me di cuenta que de repente queríamos hacer reuniones, y digo, insisto, no está mal, pero me di cuenta que había muchos pastores con tantas responsabilidades. No, es que tengo que ir a tomar desayuno con el alcalde, es que este día tengo que izar la bandera en Talcahuano, al otro día tengo que ir a tener una reunión con ¿cómo se llama? El presidente, ya, ¿no? El gobernador regional, provincial, etcétera, tengo que estar acá, tengo que estar allá. Y yo me daba cuenta que tenemos tantas responsabilidades. No es que esté mal, insisto. Pero cuando nosotros comenzamos a hilar un poco más fino, nos damos cuenta que el Señor en este pasaje, que ya es el final del ministerio de Jesús, perdón, Suri, que ya es el final del ministerio del Señor, son como las últimas palabras que el Señor le dice a sus discípulos. Y en estas últimas palabras el Señor le dijo, vayan y hagan obra social. Vayan y hagan compromisos con las gobernantes de las ciudades. Vayan y hagan pozos en África para que los niños tengan agua para beber.
Insisto, nada de esto está mal, ¿cierto? Nada de esto está mal. De hecho, muchas cosas nosotros las hacemos. Pero tenemos que entender esta mañana que la responsabilidad que Jesús nos dejó es hacer discípulos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces hoy quiero desafiarte a esta responsabilidad, a la responsabilidad de hacer discípulos, de asumir este mandato, este orden que Jesús nos dejó. La pregunta es, y no me responde a mí, la pregunta es, ¿cuánta gente estamos hoy guiando al Señor? ¿A cuánta gente hoy le estamos enseñando? El 1 de enero tenemos bautismo. ¿Cuántos sabían eso? Amén. ¿Cuánta gente se va a bautizar ese día porque yo le he guiado al Señor? La palabra de Dios dice, vayan y hagan discípulos bautizándoles y enseñándoles que guarden las cosas. Es un mandato. Entonces, iglesia, hoy quiero desafiarte a asumir responsabilidades. ¿Estás lista? ¿Estamos listos? El punto es que si no estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad, hay cosas que Dios no va a hacer. Y yo quiero dejarte con algunas cositas esta mañana que marcaron mi corazón. Y lo primero es que si tú no quieres asumir una responsabilidad en el reino, o mejor dicho, te lo voy a decir de otra manera. Pregunta, ¿cuántos de aquí quieren ser bendecidos por Dios? Amén. Yo veo hoy poquita mano levantada, muy poquito. Ahí está levantándose la otra. ¿Cuántos de aquí quieren ser bendecidos por Dios? Amén. Prepárate entonces para asumir una responsabilidad. Mira lo que dice Génesis 1:28. Y aquí sí quiero que por favor le damos la NTV, amiga. Génesis 1:28. Mire, qué interesante. Me gusta mucho hacer siempre este juego. Cada vez que leo la palabra, me gusta mucho buscar la primera vez que ocurrió algo en la Biblia. ¿Sí? Y la primera vez que Dios bendice a un hombre y una mujer está en este versículo. Es la primera bendición que Dios da sobre un hombre y sobre una mujer. Antes de eso Dios bendijo en los días, Dios y miró y dijo, y bendijo Dios lo que hizo, bendijo el día séptimo, pero la primera vez que Dios decide bendecir a un hombre y una mujer está en este versículo. Génesis 1:28, ¿está arriba ya? Amén, mire lo que dice. Y los bendijo Dios, está entregando esta bendición a Adán y Eva. ¿Y las bendijo con qué? Con el auto, con la casa. ¿Con qué? Con palabras. ¿Y qué les dijo? Sean fructíferos. ¿Qué es ser fructífero? Fructífero significa dar un resultado abundante. Y multiplíquense. Llenen la tierra, qué responsabilidad. Gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que corren por el suelo. Dígame si esa no es una responsabilidad tremenda. Entonces, amados hermanos, cada cosa que Dios le da a usted como bendición es una responsabilidad. Porque nosotros somos los encargados de administrar. Dios le dio un auto, Dios le dio estabilidad económica, Dios le dio salud, Dios le dio una familia hermosa que se reúne a tomar once los domingos por la tarde y podemos comer sin rencillas. Dios le ha bendecido de tantas maneras, pero cada una de las bendiciones que Dios nos da es una responsabilidad para mí, para administrarlo conforme al propósito de Dios. Amén. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Hay responsabilidad, hay que asumir. Imagínese hoy Dios le bendice abundantemente una herencia de un tío desconocido, una tía desconocida. ¿Cuántas dicen amén? Aleluya. Hoy siento que viene esa bendición. Es su responsabilidad administrarla conforme que agrada al Señor. Porque así como Dios te puede dar una tremenda bendición hoy, así también Dios la puede arrebatar. Así Dios también la puede quitar. Entonces toda bendición, amado hermano, es una responsabilidad. Nosotros somos mayordomos. Nos olvidamos que el reino de los cielos se trata de siembra y cosecha.
Nos olvidamos de que hay una responsabilidad en sembrar para que luego podamos recoger. Y a veces creemos que las bendiciones de Dios es simplemente estar quieto y ver y esperar que en qué momento Dios abre la puerta de los cielos y todas mis necesidades son cubiertas. Pero no olvidamos que el reino de los cielos tiene que ver con asumir una responsabilidad delante de Dios. Amén. Entonces te estoy hablando y quiero mostrar cómo la palabra de Dios nos enseña a tomar responsabilidades. Nos enseña que la bendición es una responsabilidad. Segunda pregunta de esta mañana. ¿Cuántos de aquí quieren ser usados por Dios? Amén. Gloria a Dios. Vi muchas manos levantadas, usados por Dios. El punto es de esto. Mire, vamos a leer Éxodo capítulo 2, versículo 11. Si me ayuda mi amiga una vez más, versión Reina Valera. Éxodo capítulo 2. Estamos hablando de cuántos quieren ser usados por Dios y cómo eso también nos lleva a asumir cierta responsabilidad en el reino de Dios. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer algunos pasajes. Esta es la historia de Moisés. Cuando Moisés huye de Egipto. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Sí? Moisés nace en un contexto de persecución del imperio egipcio y la mamá mete a Moisés en un canastito, lo pone en el río. Moisés se va por el río y justo lo descubre una de las hijas de Faraón. Lo toma y dice: cuidemos a este niño, por favor, este niño tiene algo especial, cuidémoslo. Y ese niño se transforma en Moisés, un hombre que está dentro del contexto egipcio siendo hebreo. Y de repente algo comienza a despertar en el corazón de Moisés. Un día caminando, entendiendo que su sangre era la sangre que corría por el pueblo hebreo, y ve que de repente un egipcio está pegándole a uno porque quizás no estaba trabajando, quizás injustamente, no sé qué vio Moisés. Pero de repente esa chispa que comenzó a brotar en su corazón le comienza casi una actitud impulsiva de ir, luchar con ese hombre al punto de asesinarlo. Moisés intenta cubrir esta acción y de repente vuelve a ocurrir una situación similar y le dicen, intenta separar a hombres que están discutiendo y estos hombres le dicen: ¿acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y Moisés se da cuenta que se supo, su error, su pecado fue descubierto. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Irse de Egipto, correr, abandonar. Y eso es lo que dice desde el 11 en adelante. Por ejemplo, el versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró por todas partes y vio que no aparecía nadie. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Fíjate cómo en el corazón de Moisés comenzó a arder algo, una pequeña chispa quizás porque él dice que comenzó a ver su pueblo, él dice que comenzó a hablar y le habla a estos dos, le dice: ¿por qué estás así en contra de tu hermano? El versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y fíjese lo que ocurre acá. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿De quién era la responsabilidad de sacar agua? De las hijas. Mas unos pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés vio esto, se levantó y otra vez defendiendo al que estaba más indefenso. Entonces Moisés se levantó y las defendió y le dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué han venido tan pronto? Y ellas respondieron: un varón egipcio, está hablando de Moisés, nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y este padre, mire lo que dice este padre, y este padre le dijo a sus hijas: ¿dónde está?
¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Y sabe que de alguna manera me da la sensación de que este es el mismo corazón de Dios. Este corazón y esta pregunta que en este caso este sacerdote de Madián le hace a sus hijas está directamente relacionado con el corazón de Dios. Y le dice, miren, llamadle por favor para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. ¿Qué significa convino? No es que tomaron vino. No nos confundamos. Convino quiere decir de que estuvo de acuerdo en una determinación que tomó este hombre. Este sacerdote le dice, por favor, quédate a vivir con nosotros. Yo necesito gente que asuma este tipo de responsabilidades. ¿Por qué defendiste a mis hijas? ¿Por qué le diste de comer a mis ovejas? No te corresponde. No te correspondía. Pero fíjense cómo esta actitud de tomar una responsabilidad aún mayor agradó el corazón de este hombre. A tal punto que le dice, por favor, ven a vivir con nosotros. Y no solo eso. Y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Bendecido Moisés. Muy bendecido. Con casa, con esposa, con hijos, habitando al lado de un sacerdote. Tan solo por asumir una responsabilidad que de alguna manera no le correspondía. Y en el capítulo 3 del mismo Éxodo encontramos cuando Dios llama a Moisés. En el capítulo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó ¿hasta dónde? Hasta Horeb, monte de Dios. Y para no seguir leyendo, le cuento un poquitito la historia. Y él se da cuenta de repente, mientras está cuidando las ovejas de su suegro, tranquilo, ve una zarza ardiendo, se acerca y dice, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente, de en medio de esa zarza, escucha la voz de Dios. Y un Dios diciéndole, ¿sabes qué? Yo también he visto la aflicción de mi pueblo, así como tú la viste. Yo también he visto que mi pueblo necesita un libertador, así como tú la viste. Un día tuviste que huir, porque quizás no lo hiciste del orden correcto, de la manera correcta. Pero hoy vas a volver y vas a liberar a mi pueblo, y yo voy a estar contigo. Entonces, de alguna manera, amados, me da la sensación que para ser usado por Dios, de alguna manera, necesitamos asumir responsabilidades. Por eso preguntaba al principio, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? A veces pensamos que ser usado por Dios es simplemente hacer una sanidad, liberar a algún endemoniado, orar por alguien, hablar de parte de Dios, pero simplemente eso es un paso en la manera que Dios nos usa para llegar al corazón de esa persona y poder discipularle. Fíjense que cuando Dios llama a Pedro, no le dice, Pedro, te haré caminar sobre el mar. Fíjense que cuando Jesús llama a Pedro, le dice, Pedro, no te haré sanar, no le dice esto, te haré sanar personas con tu sombra. ¿Cuál es el llamado de Jesús a Pedro? Te haré pescadores. ¿De qué? De hombres. Porque siempre el llamado de Dios está ligado con las personas, con discipular, con amar a otros, con salvar a otros, con rescatar a otros. Pregúntale al que está a su lado, ¿quiere ser usados por Dios? Amén, amén. A veces confundimos la espiritualidad con predicar bien, con hacer tantas cosas, pero no entendemos que 1 Corintios 13 dice que el mayor nivel espiritual tiene que ver con amar a otro, amar al que está a nuestro lado. De hecho, Pablo, un hombre que dice, yo hablo más en lengua que todos los que están aquí, él dice, pero si yo hablo en lenguas angelicales, lenguas no conocidas en este mundo, pero no tengo amor, entonces nada soy. Entonces siempre el llamado de Dios tiene que ver con asumir una responsabilidad por otros. ¿Están entendiendo, iglesia? Dios te quiere bendecir,
pero para ser bendecido tenemos que asumir responsabilidad. Dios te quiere usar, pero para que Dios te use necesitamos asumir responsabilidad. Dígale al Señor, me estás desafiando mucho, Señor, esta mañana. Quiero responder a tu llamado. Quiero hacerlo. Quiero asumir esta responsabilidad. Mire lo que dice Ezequiel 22:30. Ayúdame, amiga, por favor, una vez más. Ezequiel 22:30. Cada vez que Dios quiere hacer algo en su pueblo, en su iglesia, busca hombres que estén dispuestos a asumir responsabilidades. Mire lo que dice Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos a un hombre, o busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y me parece que este es como triste, como el corazón de Dios triste, dice, y no lo hallé. Me da la sensación de que Dios está buscando gente para discipular, para llevarnos a otros lugares, para ir a otras culturas, para incluso aquí, para ir a nuestras poblaciones, nuestras ciudades, para salir, incluso para nuestra congregación, tomar responsabilidad. ¿Me está comprendiendo, amada iglesia? Entonces, estamos claros, Dios quiere de alguna manera para ser usados y para ser bendecidos. Y lo vimos con algunos ejemplos bíblicos. Dios quiere que de alguna manera tanto la bendición es una responsabilidad, como que si yo quiero ser usado por Dios, tengo responsabilidad. Es decir, meterme con Dios, estar con Dios, buscar a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, lo único que tiene una recompensa eterna, amados hermanos, no es cuántos sermones predicamos. A veces nuestro mayor sueño, nuestro mayor objetivo tiene que ver con algún día estar parado en este altar, predicando, o estar sentado en ese teclado, tocando ese teclado para la congregación. O a veces nuestro único sueño es estar en un templo más grande para que existan más personas. Pero para eso, amada iglesia, hoy tenemos que tomar una responsabilidad. Hace un tiempo atrás escuchaba una conversación a través de internet de dos hombres que hablaban justamente acerca de esto, del discipulado. Y había uno que le decía, la iglesia generalmente cree que el éxito de la iglesia es tener muchas personas nuevas. Generalmente vemos eso como éxito. Si un día este lugar queda chico por tantas personas nuevas, muchos de nosotros quizás diríamos, wow, la iglesia está siendo muy exitosa, ¿verdad? Pero este pastor decía, la verdad es que el éxito de la iglesia no es tener muchos hijos, muchas personas nuevas. El éxito de la iglesia es formar muchos padres. El éxito de la iglesia es que muchos de los que están aquí esta mañana estén dispuestos a asumir responsabilidad por los nuevos. Y es tan obvio que aún en la vida cotidiana podemos darnos cuenta de esta realidad. Si en una familia tenemos demasiados hijos al punto que no los podemos cuidar, ¿sería una familia exitosa? Por supuesto que no. Porque capaz que tienes un montón de hijos, 3 se te mueren en el camino, otros se te van por la droga, otros no fuiste capaz de cuidarle, de enseñarle la palabra del Señor, porque aparte tienes que trabajar, porque aparte tienes que traer el dinero al hogar, porque tienes que también, aparte llegas cansado a la casa y tienes que sentarte con tu hijo y te das cuenta que mientras dos están sentados y otros que están haciendo cualquier cosa. Sin embargo, si lo vemos de una manera más sencilla, el éxito de una familia es cuando los padres saben y logran criar a sus hijos en el camino y en la palabra de Dios, al punto de que cuando sea un adulto, cuando sea alguien grande, pueda seguir y ojalá avanzar mucho más que nosotros. Amén. ¿Es tan obvio? Entonces el éxito de la iglesia, amados hermanos, el día de hoy es que muchos de nosotros asumamos la responsabilidad.
Porque de hecho el Señor añade a la iglesia constantemente a lo que han de ser salvos. Nosotros muchas veces nos esforzamos tanto en hacer campañas, en hacer obras de teatro, y no está mal, está perfecto. Pero de alguna manera siempre chocamos con una realidad. Es que cuando de repente llega alguien nuevo y tenemos que tomarlo, amarlo, sostenerlo, es como el Señor: busqué a alguien entre Esmeralda, entre la gente que pudiese asumir esta responsabilidad. Y no lo hallé. Esta no es una iglesia que comenzó hace 2, 3 años, 4 años. Esta es una iglesia que comenzó hace muchísimos años atrás. Entonces, en este tiempo tenemos el desafío de que hoy muchos de nosotros vengamos delante de Dios y le digamos: Dios, no sé cómo hacerlo. Tenemos que ser honestos. No tengo las habilidades, pero yo quiero ser usado por ti. Así que aquí estoy. Capacítame. Ninguno de los discípulos estaba capacitado al inicio. Ninguno de los discípulos era el estereotipo de hombre de Dios que nosotros quizás tenemos. De hecho, en los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Eso. ¿Se están quedando dormidos los jóvenes? No. Gloria a Dios. Hay muchos, pero son tímidos, ¿sí? Hablamos de cada uno de los discípulos y nos quedó muy claro que no eran lo que nosotros pensábamos quizás al inicio, pero que al momento en que comenzaron a responder el llamado de Dios y fueron viendo en Jesús un ejemplo, y cómo Jesús se paraba y miraba a la multitud y lloraba por la multitud, y le decían: chicos, por favor oren por gente que se haga cargo de todas estas personas. Oren por obreros, por favor. Yo me imagino a algunos: pero Señor, si estamos nosotros, aquí estamos nosotros, no sé, yo me lo imagino así. Pero el Señor lloraba por la multitud y le decía: por favor, chicos, oren para que el Señor envíe obreros, envíe pastores conforme a mi corazón. Por la multitud, tremendo. También en los jóvenes estuvimos terminamos ayer una serie que se llamaba Amistad Real, y hablamos mucho de cómo generalmente todo tipo de discipulado o toda amistad siempre termina en discipulado. Porque toda amistad de alguna manera ejerce influencia. Si yo me hago amigo del hermano Alex, somos amigos, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Si yo soy amigo del hermano Alex, de alguna manera todo lo que él haga va a influenciar en mí. Y eso es discipulado. Si de alguna manera yo soy amigo, o tú ves que yo tengo, o yo te doy mi amistad, tú eres mi amigo, de alguna manera todo lo que yo haga va a afectar en ti. Y ayer hicimos una mesa, nos sentamos toda la mesa, nos miramos cara a cara y dijimos: todo lo que tú hagas afecta a esta mesa, porque de alguna manera hay amistad. Y Jesús en un momento le dice a sus discípulos: yo ya no los llamaré más mis siervos, yo los llamaré mis amigos. Es como que el Señor da un paso más allá con ellos. Le dice: ustedes ya no serán más mis siervos, más personas a las que yo simplemente le voy a dar órdenes, sino desde ahora en adelante ustedes serán mis amigos. Yo les voy a abrir mi corazón. Yo les voy a contar lo que hay en mi corazón. Entonces, de alguna manera, a pesar de nuestras dificultades, de nuestra deficiencia, Dios hoy te está llamando, iglesia amada, a todos los que están en este lugar, a asumir una responsabilidad por los nuevos. Y gloria a Dios, porque en nuestra iglesia nosotros tenemos de alguna manera los grupos de CLP, están los tutores. ¿Cuántos tutores hay aquí? Gente que ha dicho: sí, yo estoy dispuesto a asumir una responsabilidad, aunque sea por 1, aunque sea por 2, aunque sea por 10, por 12, por 20. Yo estoy dispuesto a asumir una responsabilidad, porque entiendo que cuando asumo esa responsabilidad, Dios me va a bendecir y Dios me va a usar. Y no van a ser mis fuerzas, no van a ser mis estrategias, no van a ser mis métodos, va a ser la presencia de Dios en mi vida, diciéndome cómo hacerlo, cómo guiar a esa gente al Señor. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver, y todo lo que Dios quiere hacer, todo el llamado que Dios nos hace tiene que ver con las personas. Mire, nosotros usamos un concepto que se llama ganar almas. ¿Quiénes son los que ganan almas?
¿Mm? ¿Ya? Nosotros tenemos un concepto, ¿verdad? Ganar almas. Generalmente le atribuimos ese concepto a los de evangelismo. Los de evangelismo son los que ganan almas afuera. Pero el Señor me hablaba esta semana y necesitamos redefinir ese concepto. De hecho, es un concepto que está en la Escritura, ahí en Proverbios 11:30, dice la parte B de este pasaje, dice: el que gana almas es sabio. Pero ganar almas no significa buscar a alguien por la calle y decirle te invito el domingo a mi iglesia, o hacer una oración por esa persona en un contexto de evangelismo, o entregarle un tratado. Ganar almas va mucho más allá. Ganar almas tiene que ver con discipular a otro, con invertir en la vida del otro, con hacerme un amigo, con hacerme un compañero de esa persona, a fin de que esa persona entregue su vida al Señor. Y a veces ese proceso tarda más que en un culto, tarda más que 2 cultos, tarda más que 2, 3 clases de CLP. Los que somos tutores sabemos que a veces es un proceso en algunos, no es que simplemente llegó a un CLP y salió de aquí rindiéndole toda su vida al Señor. Hemos visto que muchas veces y en muchas ocasiones, para muchos de los que están aquí, es un proceso. Y que cada día tenemos que rendir un poco más. ¿Y sabe qué está haciendo usted? Está ganando almas para el reino, está ganando almas para el Señor. Entonces, ganar almas no es simplemente, de hecho hay otras versiones que dicen el que gana almas, cambia esa palabra alma, la cambia el que gana amigos, el que gana vidas, el que gana adeptos. Y entendemos que no es simplemente salir y entregar un tratado, sino que ganar almas va mucho más allá de eso. ¿Me comprende? Amén. Gloria a Dios. Entonces esta mañana, amado hermano, esta palabra es una palabra de desafío para que cada uno de nosotros podamos asumir esta responsabilidad. Tomar el hombro al que está a tu lado, amarrarlo un poquitito. Dile, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad? ¿Estás dispuesto a decir sí? Si Dios mira en este momento, en esta congregación, por alguien que tome la responsabilidad por los jóvenes de Talcahuano, de Concepción, por los adolescentes, ¿habrá alguien aquí? Alguien que tome la responsabilidad por los niños del cerro. ¿Habrá alguien aquí? Alguien que asuma la responsabilidad por alguien que quizás lleva muchos años viniendo a Esmeralda, pero nunca nadie se ha preocupado por él. Nadie ha invertido tiempo en él, invertido llamadas. ¿Habrá alguien aquí? Tenemos que entender que esto no es una necesidad del pastor, no es una necesidad mía, no es una necesidad de Suri, Rodri, Marco. Es una necesidad de Dios. De alguna manera, Dios no decidió salvar a este mundo a través de ángeles, a través de manifestaciones extraordinarias de su poder. Dice la palabra que Dios decidió salvar a este mundo por la locura de la predicación. Y para que haya gente que predique, tiene que haber gente que haya sido discipulada. Y para que haya gente que haya sido discipulada, tiene que haber gente dispuesta a asumir la responsabilidad de discipular. Y para que haya gente dispuesta a asumir la responsabilidad de discipular, tiene que haber gente dispuesta esta mañana a decirle sí, Señor. Es un proceso largo, pero efectivo. Efectivo. La pregunta es, ¿existe otra opción al discipulado? ¿Existe otra opción con esa gente que está llegando a nuestra iglesia, que quizás nunca fue cuidada en otro lugar, nunca fue enseñada? Quizás viene y uno dice amén y le resulta extraño porque nadie le ha enseñado. ¿Habrá otra opción? Yo digo sí, hay otra opción. Pero tiene yo le llamo una manera un poco fuerte. ¿Quiere escucharlo?
¿sí? Y no es que yo lo inventé, tampoco, así que no voy a asumir esa responsabilidad. Una vez alguien lo dijo y dijo, uy, tiene razón. Qué fuerte suena, pero tiene razón. Y él decía que la otra opción al discipulado es, uy, no sé si decirlo. La otra opción al discipulado, él dijo, se llama aborto espiritual. Es decir, me preparo, hago cosas para traer a alguien nuevo, alguien que está recién empezando, para traer un bebé espiritual. Y que cuando está allí, no me hago responsable. Lo abandono. Entonces muchas veces nuestras iglesias se convierten en un lugar donde recibimos gente abandonada, niños abandonados. Y tiene que haber gente esta mañana dispuesta a decir, sí Señor, asumo esa responsabilidad. Asumo la responsabilidad de hacerme responsable. Quizá en algún momento de tu vida alguien te predicó, conociste al Señor, y cuando tuviste muchas preguntas, nadie te respondió. Y tuviste que diseñar tu casa, tu conocimiento acerca de Dios en base a lo que quizás podíamos comprender de una lectura rápida de nuestras Biblias. Pero yo hoy quiero decirle a las personas que están aquí, que son nuevitas, es que nosotros nos estamos esforzando para cuidarte. Nosotros no estamos, y justamente esta palabra el día de hoy, quizás no es para ti que estás llegando recién hoy y que eres nuevo en esta congregación, pero de alguna manera queremos que sepas que nos estamos esforzando en ser una iglesia que cada vez que llegue alguien nuevo podamos recibirle y amarle con el amor que Dios tiene. Amarte con el amor que Dios nos entregó un día a cada uno de nosotros. Enseñarte, porque ese es el mandato de Dios. No queremos enseñarte para ser alguien nosotros, para que después puedan decir, mira Bruno, todos los discípulos que tiene. Lo queremos hacer porque sabemos que si lo hacemos estamos respondiendo a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando yo me siento con un joven, cuando yo llamo a un joven, cuando yo hago una videollamada con un joven, entiendo que estoy haciendo lo que Dios quiere. Y todo lo demás, cada vez que podemos estar aquí, cada vez que podemos estar en un culto de jóvenes, entiendo que es simplemente un paso más. Es simplemente una forma más, una estrategia más para llegar al corazón de ese joven y poder guiarle y poder hacerme responsable. Hace un tiempo atrás asumí una responsabilidad. Asumí la responsabilidad por los niños y adolescentes del Colegio San Luis, donde yo estoy trabajando. No era mi responsabilidad. ¿Por qué yo? Ellos tienen padres. Pero lamentablemente me doy cuenta que muchas veces sus familias también están destruidas. Entonces yo dije, entonces tengo que asumir una responsabilidad mayor. Entonces tengo que asumir una responsabilidad por la familia de los niños del Colegio San Luis. Pero Señor, eso es muy grande. ¿Cómo lo voy a hacer? Y de a poco, porque no es algo que nació de un día a otro. De a poco el Señor nos ha abierto puertas y ha sido maravilloso para que de alguna manera Dios me dé la posibilidad de poder ministrar y preocuparnos por esos niños. De hecho, hay una chica que viene a nuestra iglesia que comenzó a congregarse hace poco. Y hay ahí unos pocos más adolescentes que están destruidos y que siempre que ven algo en mí, ven algo diferente, y no es porque yo sea diferente, sino porque ven el amor de Dios, el deseo profundo de preocuparme por ellos, el deseo profundo de guiarles a encontrarse con Dios. Entonces, amada iglesia, el carácter de Cristo no es de desecharnos, no es de desecharte. A pesar de tus errores, a pesar de tus falencias, hay un pasaje hermoso en el libro de Isaías que habla del carácter de Cristo. Te lo parafraseo. Dice este pasaje que el Señor no va a quebrar la rama que ya está lastimada.
ni va a apagar el pábilo que humea. Es decir, una pequeña rama que casi ya no tiene fuego. El carácter del Señor no es si estás quebrado, te quiebro porque no me sirves. El carácter del Señor no es que si tú estás apagado y te cuesta asumir responsabilidad. El carácter del Señor no es te soplo. ¿Se ha dado cuenta que el mismo soplo que usamos lo usamos tanto para apagar una vela como para encender una llama? Entonces el soplo de Dios nunca es para apagar una vela. Cada vez que Dios sopla, cada vez que el Espíritu sopla sobre nosotros, es para encender ese pábilo que humea. Entonces hoy el Señor, el Espíritu Santo, quiere que nosotros comprendamos que si tú estás humeando porque casi te apagas, lo que el Espíritu Santo quiere hacer sobre Esmeralda es soplar. El Espíritu Santo, ¿se acuerda cuando Jesús en el libro de Juan estaban los discípulos y de repente Jesús se pone a soplar sobre ellos? Y yo me imagino que los discípulos pensaron, ¿qué está haciendo Jesús? Y él otra vez vino y soplaba sobre ellos. Jesús hizo muchas cosas que los discípulos no entendieron en su momento. Pero después que Jesús sopló, les decía, soplo sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque a pesar de que hay muchos que llevan 3 años conmigo, aún quizás son un simple pábilo que humea. Pero ¿sabes qué ocurrió cuando vino un viento recio desde el cielo, respondiendo a ese soplo de Jesús? Y cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, que estaban encerrados porque no sabían qué hacer, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y vino un viento que abrió, zamarrió las ventanas, le digo yo, las puertas donde estaban reunidos, y entró un viento recio y llenó a cada uno de ellos y todos comenzaron a hablar. Y de repente Pedro entiende su llamado, entiende que su llamado no era a sanar con la sombra simplemente, a caminar sobre el mar, sino que era pararse en medio del lugar y decirle, gente, quiero que comprendan lo que está ocurriendo. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, que todos ustedes pueden arrepentirse y venir a Cristo, al Cristo que murió en la cruz y que hoy perdona tus pecados. Él entendió esa responsabilidad, él asumió esa responsabilidad. Entonces yo oro para que esta mañana el Espíritu Santo sople sobre nosotros. Y que si de alguna manera somos simplemente un pábilo humeante, que el soplo del Espíritu Santo nos despierte. Despierte esa habilidad, esa gracia, ese don que viene del Espíritu Santo para mirar los ojos de alguien y decir, tengo una palabra de Dios para ti. Para mirar los ojos de alguien y decir, por este camino es. Para mirar el rostro de alguien y decir, ¿por qué estás triste? El Espíritu Santo me dice que estás triste, pero yo hoy asumo una responsabilidad. Oramos juntos, oremos, busquemos al Señor, leamos su palabra, hasta que Dios sane tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a asumir esa responsabilidad esta mañana? Póngase de pie, por favor, vamos a orar al Señor. Den un aplauso al Señor, porque Él nos desafía. Y sabe que esta invitación es una invitación a ser parte de su reino. Así es como crece el reino de Dios. Nosotros vivimos en una realidad muy diferente, pero la semana pasada hablábamos de la realidad en China y hemos escuchado muchas veces de otras realidades donde la iglesia es tan fructífera, no porque hace grandes eventos, sino porque hay gente que asume la responsabilidad de ponerse al lado de alguien y de a poco, meter la palabra de Dios en el corazón de ella. Y llega un momento donde Cristo sopla sobre esa persona y esa persona entiende el propósito de Dios, que va más allá de esto. Entonces hoy el Espíritu Santo, gloria a Dios por todos los hijos, por los nuevos que hay en esta casa, pero hoy Dios quiere levantar padres para esta generación. Hoy Dios quiere levantar padres para los niños. Hoy Dios quiere levantar padres para los adolescentes, padres para los jóvenes.
Hoy Dios quiere levantar padres de la gente adulta que nunca ha sido cuidada, que nunca nadie oró por él, para que su corazón se abra y entienda al Señor, y entienda que las decisiones, y entienda que hay que ordenar las prioridades en nuestra vida. ¿Quién me va a decir eso? Sino alguien que asuma la responsabilidad esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, a pesar de tus dificultades, a pesar de tus incapacidades, Dios esta mañana quiere hablarte. ¿Cuántos están dispuestos a asumir esa responsabilidad? Amén. Levanta tu mano allí donde estás, si estás dispuesto a asumir esta responsabilidad, y te quiero invitar a pasar al altar. Vamos a orar por ti, porque sé que las inseguridades a veces nos dominan. Sé que el decir, no sé, esta palabra es dura. Los discípulos también lo dijeron: Señor, esta palabra es muy dura, es muy difícil. Pero por eso queremos orar por ti. Porque los que ya hemos asumido cierta responsabilidad y hemos estado trabajando en este tiempo, sabemos que necesitamos oración. Sabemos que también necesitamos que alguien nos diga: Bruno, ¿cómo vas con tu chico? ¿Por qué? ¿Necesitas que ore por ti? ¿Necesitas que ayune por ti? ¿Necesitas que un día puedo ir a servir a los jóvenes? ¿Puedo llevar algo? ¿Puedo darte una donación? No sé, puedo hacer algo con tal de que esos jóvenes conozcan al Señor.